Ha estado el día muy lluvioso, no pudimos hacer la grabación afuera. Desde acá vamos a hablar de 21 atributos de los que nos habla hoy el texto acerca de la sabiduría, los 21 atributos de la sabiduría. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. En 21 cualidades se hace un elogio a la sabiduría, la que es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, puro, sincero, amable, amigo de los hombres y apacible, son algunas de las características. Es un texto que fue escrito un poco antes de Jesús, creo que 100 años antes de Jesús. Es un elogio a Dios, como se ve, a su sabiduría. Pero si nosotros lo sabemos bien, la sabiduría de Dios es Jesús mismo. Es una invitación a la contemplación, a ese movernos en la sabiduría, esa movilidad que supera todo movimiento, que lo atraviesa todo, que lo penetra todo. Es Dios presente en todas partes, pero que entra hasta lo más profundo de todo, animando, dándole vida, moviendo todo lo que toca y lo que ve. Es un pensamiento no tan arameo, pienso yo, ni tan hebreo como el resto del Antiguo Testamento, sino ya en este momento más cercano a la cultura griega y romana. Vemos que nos habla un poco más de ese mundo nuevo, de ese pensamiento nuevo que llega, pero en el fondo que es preparando el resto del mundo conocido para el encuentro con Jesús. Cuando escuchamos textos como el de San Juan en el capítulo 1, alguna parte de Hebreos también lo presenta, que habla de la palabra de Dios que se hace hombre, que se encarna, que habita entre nosotros, pues podemos decir que está hablando de ese verbo encarnado que encaja directamente en la manera como el texto de hoy nos habla de la sabiduría. Esta seguidilla de atributos que nos presenta de la sabiduría y la manera como reacciona a la actividad del mundo, en esa actividad humana especialmente, esa emanación de la que habla el reflejo, el espejo, nos dice el texto. Nos está hablando de un origen, que desde ese origen viene todo esto. Eso significa emanar, viene de origen. Y nos conecta a entender que hay un origen y que desde allí esa sabiduría se ha enviado a la humanidad. Eso es la sabiduría de Dios. Nadie en el mundo como Jesús. Sintetizar la sabiduría en una palabra, la revelación, podemos hacerlo, una manifestación de Dios. Es la misma palabra con la que podemos describir la venida de Jesús al mundo, la revelación de Dios. Estos 21 atributos nos describen las cualidades personales y el dinamismo, la manera como el Espíritu de Dios se mueve, esa manera variada, esa unidad también que se presenta en Él, esa forma sutil como se penetra y profundiza y entra en el corazón del hombre. Es esa sabiduría que es amiga del hombre, compañera. La sabiduría aparece, ahí la presenta a veces como el Espíritu Santo, digamos nosotros, de una manera como ya empieza a entrar en este nuevo vocabulario, una conexión entre la tradición griega en la que fue escrita y ahora también el pensamiento hebreo. Y ahí es un punto en el cual las dos como que se conectan en este texto de la sabiduría ya cercano a la venida de Cristo. Es un reflejo de la luz eterna, espejo de la actividad de Dios, vamos a decir. Es una de las imágenes que nos presenta el Nuevo Testamento. Los padres de la iglesia lo emplearán también para describir concretamente la sabiduría al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, cuando habla Colosenses, por ejemplo, Colosenses 1:15, de esa imagen del Dios invisible, es casi que lo mismo que estamos hablando en el texto de hoy acerca de la sabiduría. La sabiduría termina convirtiéndose para los primeros cristianos en el Espíritu Santo. Esa revelación del Padre manifestada por el Hijo y la experiencia de espíritu que se derrama sobre la humanidad cristiana son las que terminan contribuyendo a darle unas características muy precisas y fundamentales a la sabiduría. Más tarde se va a cristianizar este texto, como lo decíamos, y se va a entender que es el Espíritu Santo. Ireneo más o menos hizo esa relación, Orígenes también, la sabiduría que penetra hasta el fondo de la persona y le manifiesta el plan de Dios, que hay escondido para el hombre que camina en ese camino que Dios le propone. Entonces, son algunos aspectos bonitos que descubrimos en este texto de hoy, ¿sí?
la sabiduría que se encuentra con nosotros, con el ser humano, para convertirlo en su hijo. No solamente una sabiduría lejana, sino una sabiduría que llega para amar al hombre y hacerse amiga del hombre. Padre Santo, enséñanos a amar la sabiduría, a entenderla y a dejarnos guiar por ella en el camino de nuestra existencia. Ayúdanos para que podamos en cada etapa de nuestra vida descubrir que tú nos mandaste la sabiduría, nos mandaste el don del Espíritu para movernos por tus caminos. Bueno, hoy estuvo un poco lluvioso el día, como les decía al comienzo, no pudimos hacer el programa afuera. Y estamos aquí en casa con la lluvia y disfrutando también de las bendiciones del Señor en esta jornada. Dios los bendiga, les conceda una jornada llena de bendiciones de verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.